María. María es una niña la cual es bastante amada y querida. Proviene de una fantástica familia, siendo la primera hija de 2 hermanas. María también es la primera nieta de su entorno materno, pero también es la 4ª nieta de su entorno paterno. María continuó en el colegio siendo una excelente estudiante. Prometía la bandera del pabellón nacional también, y a María le encantaba jugar básquet. Pero resulta que María, a los 17 años, ya fue madre. María termina el colegio siendo madre e inicia su primera carrera universitaria con esa cuesta para arriba, porque al ser madre, obviamente también, ya tenía que casarse. Pasan los años, María tiene su primer hijo, el cual hoy por hoy ya tiene 22 años. Llega Leonardo, su segundo hijo, quien ya tiene 18, y Romina, la más pequeña, que tiene 9. Pero María vive en un entorno de un silencio absoluto, viviendo en un hogar en donde existe un eje de violencia bastante delicado de sobrellevar. Sin embargo, María piensa en cómo debe mantener la situación de la mejor manera posible, sobre todo procurando que sus hijos y su entorno familiar todos estén bien. Pero María se olvidaba constantemente de ella. Pasaron varios años y casi a los 18 años María decide romper el silencio del entorno de violencia que vivía, y María decide divorciarse. Es así como María José, decide trascender. Bienvenidos a esta conferencia. Trascender sobre todo porque hay un legado importantísimo con el cual hay que cumplir. Y aquí tenemos a la razón de existir y al propósito de esta vida: Julián, Leonardo y Romina. Iniciamos entonces entendiendo que para trascender vamos a tomar ese grado tan importante de un eje fundamental, el cual dentro de nuestro contexto y nuestra cultura latinoamericana no se lo toma mucho en cuenta, y es el contexto de la educación emocional, siendo el 80% del motor de decisiones que tiene toda persona a la hora de desarrollarse en todo tipo de entorno y en todo ámbito en el cual se desarrolla. Desde que tenemos 5 años, claro, en nuestras generaciones, ahora inclusive nuestros niños más pequeños practican para la inteligencia cognitiva y venimos a alfabetizarnos en los números, en las letras, y pasan los años y pasa el tiempo y nos especializamos entonces ya en una carrera y nos volvemos técnicos en algo. Pero resulta que ese algo es el 20% del motor de decisiones que tiene una persona. Para trascender es fundamental que hoy por hoy dentro de nuestra malla curricular se pueda incrementar la educación emocional, pero que sea una educación emocional consciente en donde en primera instancia podamos con responsabilidad educar a nuestros maestros para que desde esa educación emocional inclusive se puedan mover ciertos ejes. Ese eje emocional que le permite al estudiante recordar y en verdad aprender. Hablar de educación emocional no es un tema muy difícil. Las emociones vienen de los pensamientos. Si en un ejercicio breve yo les hiciera en este instante que ustedes puedan imaginarse ciertas cosas, ustedes serían fieles testigos. Como en una historia contada, de repente, si ustedes se imaginan una cena navideña con toda la familia, entonces podemos sentir felicidad, alegría, regocijo. Pero si de repente, entonces, después de la cena navideña hay de manera inmediata un accidente, lamentablemente de alguien de nuestra familia que estuvo en esa cena, podemos sentir tristeza, angustia, desesperación. Pero si vamos al sitio del accidente, entonces vemos qué es lo que está pasando y llegamos y con la bendición de Dios todos están bien y el carro sí está lastimado, pero todos están bien. Podemos en una historia de breves segundos llegar a sentir entonces ya tranquilidad, alivio, paz. Entonces usted se puede demostrar que usted es el generador de sus emociones, de cada una de las cosas que usted está sintiendo. Pero para cumplir con ese proceso de educación emocional es fundamental que nosotros comprendamos algo. Es importante que el ser humano, después de pensarlo, tener el derecho de emocionarse, tener el derecho de sentirlo,
pero también tiene el derecho y la obligación de accionar, porque cuando el ser humano no acciona, entonces llega la somatización. Y la somatización es la expresión física de lo que nosotros estamos sintiendo y que no nos atrevemos a decir, no nos atrevemos a expresar. Entonces llega la instancia en cuando vamos al médico, nos hacemos exámenes y el doctor nos dice, usted no tiene nada. Y nos volvemos a hacer exámenes y claro, no tenemos nada. Sin embargo, tenemos algo que está latente, guardado, que está grabado ahí, que no nos permite seguir y no nos permite trascender. Parte fundamental de trascender también implica que nosotros tengamos un conocimiento constante de esa caja maravillosa la cual poseemos y que también debería ser parte de nuestros estudios desde que somos pequeños. Entender que nuestras redes neurológicas entre hombres y mujeres son distintas. La red neurológica de la mujer, más estrecha, más entrelazada, la cual hace que la mujer tenga una percepción distinta de la vida. Por ejemplo, al vivir situaciones circunstanciales, la mujer, por esa red neurológica que está más unida, tiene una tendencia a unir una historia con otra que no tiene nada que ver. Pero el hombre, la red neurológica más separada, tiene una tendencia en cambio a ser más lógico. Entonces, si pasa algo circunstancial, simplemente el hombre lo vive en ese instante, pero no une ninguna historia con otra. Entender desde nuestro cerebro, siendo tan fantástico, que la necesidad del hombre en la expresión o en su comunicación son 5.000 palabras en el día. Pero entender también que la necesidad de la mujer por comunicarse son 25.000. Entonces ya nos encontramos con diferencias que aunque parecen pequeñas, cuando nosotras las entendemos, y si con eso aprenderíamos y nosotros impartimos la educación con ese entendimiento desde que somos pequeños, sería mucho más fácil que podamos lograr una sociedad que sea realmente en equilibrio. Desde esa parte cerebral entonces y desde la educación emocional, vamos a hablar de ciertas situaciones las cuales son tan importantes para poder trascender. Hablar de educación emocional no solamente es hablar de lo que puedo yo sentir hacia mí mismo. Sobre todo, eduquémonos por ellos. Educarnos por ellos porque resulta que la voz interior que nosotros tenemos se formó más o menos hasta que teníamos unos 15 años. Cuando éramos pequeños absolutamente todo nos creíamos. Y claro, si nos decían que, en mi casa les cuento, claro, si poníamos una carta en los zapatos viejos y los zapatos viejos bajo el árbol y el 25 de diciembre íbamos, no habían los zapatos, no había la carta, pero Papá Noel había entrado y había dejado los regalos. Y si dejábamos el diente también debajo de la almohada. Y al dejar el diente debajo de la almohada, claro, podíamos encontrarnos, dependiendo de la generosidad del ratón, algo de dinero. Cuando fuimos niños absolutamente todo creíamos. Pero por supuesto que en la niñez también creímos cada vez que existió una réplica negativa ante nosotros, una réplica de un no sabes, no puedes, no vales, no sirves. Es por eso que debemos tener una enorme responsabilidad en la forma en cómo se ejecuta la educación y la educación desde nuestros niños, porque en algún momento nosotros también lo fuimos. Y no podemos olvidarnos de esa etapa fantástica, maravillosa, por la cual absolutamente todos pasamos. Ahora, cuando somos padres de familia ya, entonces, es cuando nosotros vamos aprendiendo tantas cosas, pero sobre todo entendiendo por qué nuestros padres trataban de educarnos y de formarnos de tal o cual manera. Desde la responsabilidad entonces, esa responsabilidad absoluta por nuestros niños en la educación, que podamos en verdad ser responsables afectivamente, pero también comprendiendo que desde ese impartir en el día a día, nosotros como educadores, y qué mejor educadores siendo padre y madre, entendiendo que el principal eje fundamental en donde inicia la educación de todo ser humano siempre será el hogar, nosotros aportamos a cada uno de los seres humanos con quienes nos rodeamos las habilidades sociales. Y nos preguntaremos por qué unas manos grandes y unas pequeñas, porque las habilidades sociales las aprendemos desde que nacemos. Las habilidades sociales, las cuales son la forma en cómo nosotros nos conectamos y en la manera en cómo nosotros nos desenvolvemos con toda la gente de nuestro entorno, desde un saludo, desde un agradecimiento. Habilidades sociales fundamentales, las cuales se necesitan
a la hora de ir a una entrevista de trabajo, de hacer las compras en el supermercado, de tener todo tipo de comunicación o de conversación con las personas que están junto a nosotros. Dentro de las habilidades sociales, el eje número 1 es la comunicación. Pero a la hora de comunicarnos necesitamos dejarle de lado a este señor de aquí, el cual nos acompaña a todos y nos ha traído grandes problemas a lo largo de nuestra existencia. El ego desde sus letras significa el gran oponente, el gran oponente. Al ego le vamos a dejar de lado para saber comunicarnos. El momento en que el ser humano sabe en verdad cómo debe ser su comunicación, entendiéndose, interpretándose, sobre todo entendiendo que somos mundos distintos y diferentes. Ni siquiera los hijos de los mismos padres se parecen, como los dedos de nuestras manos todos son distintos. Nuestra comunicación también es distinta. Y hay personas que se comunican de una manera más kinestésica, por ejemplo, porque son muy de tacto. Y hay personas que en su comunicación son bastante auditivos y tienen una facilidad enorme para recordar. Pero también tenemos estudiantes o somos personas que somos más visuales. Y a la hora de generar nuestro estudio, necesitamos nosotros anotar ciertos apuntes. Y basta con ver una sola palabra que hayamos escrito para que podamos tener una claridad de lo que hayamos visto. Es de esta nuestra responsabilidad como educadores. Entender que nuestros estudiantes todos son también un mundo distinto y que el momento en que aprendemos en una comunicación que sea efectiva, que sea asertiva, entonces nos convertimos en llaves maestras, porque desde una comunicación bien ejecutada podemos abrir todas las puertas. Y llegarán a nuestra vida un sinnúmero de oportunidades. Y serán oportunidades que logremos nosotros en verdad acogerlas en beneficio nuestro y de nuestra sociedad. Pero para poder comunicarnos hay que entender ciertos puntos. Como por ejemplo, que apenas el 7% de todo lo que ustedes me han interpretado en esta noche tiene que ver con mis palabras. Porque más del 50% tiene que ver con mis tonos de voz. Y más del 30% tiene que ver con mis gestos. No sería lo mismo un buenas noches, qué gusto compartir con ustedes, a un buenas noches, qué gusto compartir con ustedes. Tenemos un contexto completamente distinto. Y a pesar de ser apenas el 7% del eje de comunicación, las palabras tienen un enorme poder. El poder de poder dar inicio a cosas fantásticas y formidables, pero también tienen el poder inclusive de armar guerras. Es por eso que dentro de nuestros ejes educativos debemos permitir que nuestros estudiantes en absoluta esencia se permitan comunicar de acuerdo a su realidad, a su esencia, pero que lo hagan de una manera que sea responsable, que sea óptima, pero sobre todo que se permitan ser comprendidos. Cuando hablamos de comunicación, hablamos del eje número 1 de las habilidades sociales. Y el eje número 1 es saber escuchar. Muchas veces estamos en una conversación y constantemente estamos pensando qué vamos a responder cuando perdimos ya por completo el hilo de la conversación. Fundamental para trascender, aprendamos a soltar sobre todo esquemas, paradigmas, creencias y todo con lo que venimos cargados, una mochila extremadamente pesada. Porque tal vez si María había soltado eso muchos años antes, no había tenido que esperar tantos años para tomar una decisión. Y cuando hablamos de soltar, soltar implica ese instante preciso en el cual nos decidimos tener una vida distinta, diferente. No es todo el trayecto, porque ese trayecto, bien o mal, nos ha formado. Y le vamos a agradecer a la vida por esa formación. Pero ese instante de soltar eso que pesa tanto, que inclusive a veces pueden ser hasta personas, o inclusive a veces puede ser hasta familia. Pero es necesario que dejemos de lado esas situaciones, sobre todo aquellas que ya pasaron. Adoptar la tecnología, que no tengamos recelo de esa apertura a la nueva tecnología, inclusive a nuestros niños desde pequeños. A veces nos encontramos en las instituciones educativas que tienen todavía miedo a ChatGPT, cuando el fundamento sería que podamos nosotros enseñar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a tener esa capacidad de poder discernir y desde esa facilidad de las plataformas digitales
ellos tengan la capacidad de investigar inclusive de una manera más amplia, pero siempre desarrollando la habilidad de tener un criterio formado y de utilizar sobre todo el tema tiempo, porque no podemos negarnos que esta tecnología, cuando es bien utilizada, la tecnología termina siendo un punto extremadamente a favor nuestro. Cuando llega la pandemia nos deja un sinnúmero de cosas, pero nos vamos a quedar con las positivas. Y una de ellas es la apertura y el acceso que tenemos ahora, como lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo. ¿Cuántas miles de personas pueden llegar a este tipo de enseñanza, a este tipo de aprendizaje, a estas experiencias, a estas vivencias, a este compartir a través de las plataformas digitales? Mientras seamos conscientes que nosotros las utilizamos y ellas no nos utilizan a nosotros, entonces tendremos ese campo bastante bien logrado. Trascender comprendiendo también que todos somos una ficha de rompecabezas. Ese rompecabezas llamado sociedad. Todos importantes, todos fundamentales, pero todos distintos también. Y a la vez todos extremadamente valiosos. Cuando hablamos de un entorno familiar, por ejemplo, ¿cuánta importancia tiene mamá? ¿Cuánta importancia tiene papá? Y no podemos modificarnos y no podemos adaptarnos, porque quiere decir que ahí cambiaríamos lo que nosotros somos. Cuando comprendemos que todos somos una ficha de rompecabezas, de valor incalculable, entonces también practicamos educación emocional. Y parte de la educación emocional es la empatía, por ejemplo. La empatía, el empate de esas fichas, que no necesariamente quiere decir que yo sienta o piense como piensa la otra persona, que no tiene nada que ver, pero sí que nos lleva la responsabilidad de comprender lo que está sintiendo, de comprender lo que está pensando, aunque seamos completamente diferentes. Si le llevamos a la práctica desde la comunicación, entonces decirle que entendemos lo que nos está diciendo y que comprendemos por completo su concepto. El factor más importante que la vida nos deja, que es el tiempo. El tiempo que es inexorable, que no se compra en ningún lado. Y nos permitimos, todos, dejar un legado para quienes son importantes para nosotros. Un legado que en verdad nos permita ser y sobre todo trascender.